Qué lindo el canto del gallo que anuncia la madrugada. Quisiera ser cantor gallo, cantar inventando el alba. Esta cifra es montonera. Esta cifra es montonera y estutana de los cerros, seguidora como un perro por el trillo de caballo, y viene con nuestro hidalgo, desemboca el Martín Fierro. La tradición del trovador tiene muchas variantes regionales a lo largo de América Latina y América no latina, ¿sí? También se da en el norte, y se hace muy difícil decir viene de tal lado o responde a tal cosa. Hay en realidad una interacción de distintas influencias, de distintos componentes que convergen en el mestizaje de las Américas. Y hay una tradición que viene de Europa, pero que en Europa ya estaba, genocidada en el momento del descubrimiento, del así llamado descubrimiento de América, que había sido muy fuerte hasta el siglo XIII-XIV, pero que había sido destruida por los centros de poder de aquel entonces, y que curiosamente sobrevive en aquellos que, huyen de la vieja Europa para venirse a las Américas. Pero eso se junta con tradiciones equivalentes de trovadores que vienen de las culturas de África, donde hay una presencia muy importante del trovador como, entre otras cosas, el testigo del proceso histórico, el testigo de los procesos sociales y además el historiador por excelencia. Y hay una confluencia también con tradiciones de las culturas indígenas de América. Y entonces ese mestizamiento que se da en forma tan compleja en el territorio de América, da lugar a productos hijos de ese mestizamiento muy diversos en distintos lugares. Nunca falta un buey corneta que se salga de la huella. El canto es como una estrella, el canto tiene una meta. El corazón del poeta es reciedumbre y ternura, si es recoca, arquitectura, pasa horadando la sombra y no se pone ni hay contra ninguna dictadura. En el caso de la cultura rioplatense, este improvisador, este trovador, se acompaña solamente con la guitarra, y en el caso del duelo son dos guitarras que tocan al mismo tiempo y que no dejan de tocar cuando el otro está cantando, por lo cual hay un exigirle al otro que no pueda detenerse ni pueda estirar su tiempo, con lo cual la cosa cronométrica también pesa en la habilidad de cada uno de los dos. Hoy lo noto vacilante al querido contendor, y los están a dolor tan entero y militante, tan coplero, tan de aguante, tan noble, tan decidido, que ahora está desconocido y me confunde y me espanta. Parece que cuando canta no estuviese convencido.
pasó, pero se me atravesó esta vez un consonante. Me ha reprochado al instante porque es un hombre valiente, pero yo soy consecuente. ¿Sabe qué si se decide? En cuantito usted me pide, le estoy diciendo presente. Hacia fin del siglo XIX se había dado un periodo en que se suponía que ya estaba extinguiéndose el arte de los payadores, y sin embargo, hacia el pasaje del siglo XIX al XX se produce una renovación del arte payadoresco y aparecen figuras fundamentales de la historia de la payada. Esto también ocurre hacia mitad del siglo XX, en que se daba también por extinguida la tradición, se produce una renovación brutal con una enorme respuesta de la gente. Haga de cuenta, Arellano, esto es una pulpería, y allá en los lejanos días congregaban los paisanos, el solar montevideano, donde el puebleraje acampa. Pero yo pienso, sin trampa, de que es el campo dormido, igual que un rancho perdido en la anchura de la pampa. Carlos Molina aparece en uno de esos momentos de renovación histórica. Pertenece a la generación que toma su lugar en el proceso histórico hacia mediados de la década de 1950. Dentro de esa generación va ocupando un lugar muy destacado. Ha sido considerado en la segunda mitad del siglo XX como la figura más importante de la tradición del payador en el Río de la Plata. Y en general ha sido reconocido por payadores, es decir, por sus iguales, como la figura más destacada en todo ese periodo. Y yo no sé si soy bueno, no sé si soy regular, pero en cuestión de cantar, aquí y en cualquier terreno, canto libre, sin sereno, un rumbo limpio se traza, ya de surgir sin mordaza, porque es un timbre de honor, el canto del payador que representa mi raza. Todo hacía suponer que con los medios de comunicación de esta etapa del fin del siglo XX y el pasaje al siglo XXI, ya podría producirse el definitivo ocaso de ciertas cosas que son muy propias de las culturas orales. Sin embargo, el cierto reforzamiento que se ha dado en el fenómeno trovadoresco en las últimas décadas da a entender que los mecanismos de razonamiento no deberían ser tan cuadrados y que habría que esperar a ver qué pasa con la dinámica de la sociedad. Probablemente haya una función renovada del trovador en los tiempos a venir. En todo caso, durante miles y miles y miles de años ha cumplido una función central en las culturas de la humanidad. Cantemos por todos ellos, luchemos por la justicia, esa palpitante, albrilla inapagable destello, que vengan días más bellos, que el hombre se sienta hermano, una mano y otra mano, y la verdad se avecina del corazón de Molina y el corazón de Arellano. Molina viene en la década del 40, Montevideo, ¿no? Él también
por lo que sabemos, es decir, viene del interior y tampoco es una persona que fue 2 años a la escuela, no aprendió a escribir y a leer en la escuela, le enseñó a su hermano mayor Efraín, ¿no? Es un autodidacta, una cosa muy corriente en el anarquismo en ese periodo. Él calzó bien ahí porque el autodidactismo era toda una característica, ¿no? Cantidad de obreros que se formaban en los centros, así entre compañeros, en los centros de estudio y cosas por el estilo, y que prácticamente había un hábito bastante grande de lectura y además un ambiente que promocionaba mucho todo eso, el ambiente general. Se puede decir que en nuestro país todavía se daban situaciones semifeudales, porque en el campo la gente cobraba con bonos para comprar en el boliche del dueño de la estancia. Y vivían atados allí. No me puedo ir porque no tenían ni para tomarse un tren. Se hace anarquista leyendo un periódico que se llamaba Voluntad, ¿no? O sea, ahí él encuentra algunos planteos. Hasta ese momento él había estado cercano al Partido Blanco, en su pueblo natal, que era un pueblo blanco por excelencia, con alguna simpatía por Aparicio Saravia, esas cuestiones míticas, históricas, y él llega a sus manos el periódico Voluntad y ve ahí algunos planteos, especialmente algunos que tienen que ver con las reivindicaciones de los de abajo, de los pobres y las condiciones en que están viviendo, en fin, el privilegio de algunos cuantos, una política que se está realizando para unos pocos, un sistema que se está hecho así, fundamentalmente para el beneficio de unos pocos, con ese tipo de planteo que se desarrolla ahí, más la necesidad de la lucha enérgica, los efectos de lograr arrancar conquistas que no vienen solas, él se identifica plenamente. Él va a un lugar que se llamaba el Ateneo del Cerro y conoce mucha gente allí, intelectuales, gente que le acerca libros, que le da material, y bueno, él allí hace sus primeras armas como profesional. El gaucho tiene muchos enfrentamientos fuertes en las payadas y personales, digamos, porque muchos querían condicionarlo y presionarlo para que de alguna manera se insertara en ese marco que para él era anodigno, ¿no? Totalmente y absurdo, de que él reivindicaba otra beta del payador, ¿no? La rebeldía y su identificación con el pueblo. Prefiero cantarle al peón, prefiero cantarle al peón que anda sin poncho y en pata. Nunca vendí por la plata la amistad ni la opinión. Me juego hasta el corazón cuando jugarme me toca, y si alguno me provoca, que mi franqueza no ofenda. Ay, deja más en la senda, supo taparme la boca. Los payadores eran presentados, yo recuerdo, como si fueran voceadores. En esta punta tenemos a Carlos Molina de Cerro Largo, el Bardo del Tacuarí, porque además tenían nombre, y se identificaba la zona de la que eran. En esta otra está Montañés, que es de Maldonado. Los payadores en general no le cantaban al movimiento obrero, no le cantaban así a las luchas, y menos enfrentándose directamente, digamos, con recalcando, digamos, algunas cosas como apaleamiento y cosas por el estilo que se había tenido con los obreros, y rescatando y haciendo propia las reivindicaciones que estaban en juego, ¿no? Este hombre había ofendido a un payador que mi padre apreciaba mucho, Omar Vallejo, y mi padre lo defiende, a Omar Vallejo, y parece que este hombre, Héctor Umpierres, le pega a mi padre, le pega una piña, una trompada. Mi padre no sabía pelear, no era boxeador, no tenía dominio como para pelear, además era bastante menudo, bastante chico, y cae mi padre con esa trompada. Estaba cerca de él mi tío, Aramis Arellano. Entonces Aramis Arellano le alcanza el cuchillo, le tira el cuchillo a mi padre. Mi padre recoge ese cuchillo y es con ese cuchillo con el que se defiende y con el que hiere
al contrincante. Recuerdo el conflicto grande con ocupación de los frigoríficos, que fue un conflicto sostenido, con mucho cerco policial y donde se mantuvieron varios días ocupados los frigoríficos y algunos anexos, chancherías y, ¿no?, cosas por el estilo. En esos momentos estaban las payadas bastante en auge y se escuchaban, dentro del frigorífico, escuchaban las payadas donde el gaucho le cantaba regularmente el conflicto de los frigoríficos, reivindicaba el conflicto y obviamente era para adelante y vamos arriba, ¿no?, con el conflicto. Y eran muy escuchados, es decir, se ponía la radio a esa hora y estaba la ocupación, además eran ocupaciones plenas, es decir, prácticamente era todo el personal. Los frigoríficos, algunos de ellos tenían 4.500 personas, era un pueblo que había ahí. La vida los separó de tal manera que Carlos Molina se jugaba el pellejo cantándole a Ernesto Che Guevara y cantándole siempre a los obreros y resistiendo la dictadura desde adentro, cantando en pueblitos, pasando hambre porque iba y un comisario le decía, aquí no puede cantar, y le cerraba el estuche de la guitarra, le decía, usted acá no puede cantar. Y en cambio el otro fue un payador cortesano que le cantó nada menos que a la figura nefasta de Augusto Pinochet. Y a Bordaberry les cantó en un conocido restaurante y recibió una guitarra de regalo del dictador chileno Augusto Pinochet y viajó a Chile invitado por Augusto Pinochet. Hay una vigencia del arte de Carlos Molina, hay una docencia que sigue ejerciendo sin estar desde su obra y naturalmente desde la reconstrucción de su vida, de las noticias que nos llegan de su persona. Y todo esto muy fundamentado en su pasión por evitar el arte como entretenimiento e ir al fondo de las cosas, al fondo de sí mismo, sus canciones de bien adentro, pero también de bien adentro de la sociedad, claro, ¿no? Se funda el diario El Popular, yo integro la redacción y bueno, de las primeras actividades que yo tengo, yo estaba a cargo de la página sindical. Como tal, yo viajo a La Charqueada, donde un dirigente socialista, Bromín Leguizamón, había organizado a los trabajadores del arroz. Vivían en condiciones impresionantes, 14 horas de trabajo por día, no le daban botas, a los 14 años ya tenían reumatismo, terminaban la jornada y con la brasa de un charuto que encendía desprendían las sanguijuelas que las tenían prendidas. Esas eran las condiciones. Ahí anclé, ahí viví una temporada con otro periodista y militante que iba también, igual que yo, como organizador y como periodista, y que fue el entrañable e inolvidable Raúl Sendic. Hicimos la marcha, volví a la redacción y al poco tiempo cae Carlos Molina a la redacción y viene con un pardito blando, pardito fofo, era una cosa, no era gordo, era un moreno donde se notaba algo extraño en su textura física. Víctor Cristino La Rosa, de esta vida es lo que queda, el nombre que es como un símbolo, una roja herida abierta. Víctor Cristino La Rosa es un mártir de esta tierra, más mártir que el nazareno de la lejana leyenda. Ay, Cristino, niño negro, implume pichón que tiemblas, y en tus pobres 11 añitos arrebujas tu inocencia. Ay, que 9 hombres fornidos tu pequeño cuerpo aprietan, y que una marca candente se hunde en tu espalda morena. Ay, tu carnecita niña, que el fierro brutal la tuesta.
Ay, que aún sigue tu martirio, que allá en la vieja manguera te van a atar sobre un potro de una salvaje imponencia y reatarán tu pequeño sexo que está en florescencia. Ay, ya castraron tu vida, ay, ya cegaron tu estrella. Yo escribí varias notas sobre esto y la gente de 33 recibía el Popular y iba a la casa de Batista, porque aparte de la estancia, por supuesto, tenía su casa en 33 y le arrojaba el diario. Nosotros en una época pensábamos que nuestros maestros eran solamente aquellos que nos daban clase, Atilio Rapata, Abel Carlevaro. Después empezamos a descubrir que un Yupanqui nos daba clases sin ejercer la docencia. Y en nuestra tierra, yo creo que el principal maestro que yo tuve en ese sentido fue Carlos Molina. Estábamos como rehenes, estábamos en la misma tanda recorriendo el país, hicimos la vuelta al Uruguay en un calabozo con el Pepe Mujica y el Ñato. Y con el Ñato, de los 13 años que tuvimos a la vuelta, coincidíamos muro por medio, reinventamos el Morse y nos cortamos la vida, organizamos revoluciones, recibimos premios Nobel, absolutamente todo. Y dentro de todo esto, cuando nos tocó estar en uno de los lugares más crueles de donde estuvimos, que era el 7º de Caballería en Santa Clara de Olimar, le dije, por estas tierras hay una estancia, le conté a través del muro. Yo había podido volver a actuar en España, donde había estado prohibido un tiempo, y coincidí con un festival en que estaba Joan Manuel Serrat y también el Cuarteto Cedrón de Argentina y otros artistas españoles, todo un equipo de gentes en aquella cancha, y de repente aparece Carlos Molina. Y yo me quedé sorprendidísimo porque aquí estaba en pleno la dictadura, ¿no? Y él allí de rostro presente aparece y con ganas de cantar, ¿no? Y me acuerdo que yo conversé con Joan Manuel, con Cedrón, esto no será difícil, en fin. Y le dimos naturalmente la bienvenida y ahí intervino, ¿no? Y sabiendo que volvía al Uruguay de la dictadura, ¿no? Hay alguien que entre mate y mate de guardia comenta, el que apareció otra vez por estos lados fue el negro aquel que había perdido las bolas, no me acuerdo bien cómo fue aquello, cómo se llamaba aquel negro. Ah, creo que Cristino, el negro Cristino, sí, claro, dicen el otro, que estaba ahí, creían que había muerto. Yo estuve a un tris y a veces en mi imaginación reproduje la escena de golpear la puerta y decirle al guardia, yo sí sé cómo perdió los testículos el negro Cristino, pero no lo hice. Lo que sí se produjo fue una llamada vertiginosa del Ñato del otro lado del muro, que había escuchado eso y sentía cómo se corroboraba. Tuvimos en mi casa paterna, en el Cerrito, muchos años, unas charreteras de un oficial de la policía argentina que se arrancó las charreteras después de escucharlo cantar. Se las tiró como una ofrenda a la guitarra. Y las tuvimos muchos años. Una vuelta nos costó, allá por el 72, que se daban los allanamientos y cosas, un mal rato porque allanaron la calle y encuentran eso. Y eran de charreteras reales, no eran de utilería. En un acto que se hizo en Moreno, un lugar cercano, bueno, el que conoce la Argentina conoce Moreno porque está cerca de la capital, pero es una zona donde los uruguayos conviven todavía muchísimo. Se presentó Carlos cantando en ese club y se encontró con otro compañero que había estado preso en la Argentina, la compañera uruguaya también, Mari, desaparecida, y comenzó cantándole a Mari algo que queda en el pensamiento, en el recuerdo de todos, porque fue un acto espontáneo, porque no lo había visto por años a este compañero, y cuando comenzó a cantar,
comenzó a payar todas esas coplas hermosas que cantaba, nos dimos cuenta de las posibilidades que tiene un ser humano dentro cuando está íntegro, cuando es digno y trata de llegar con su lucha a todos los demás. Hay muchas fotografías de gente joven y ardiente que ayer fueron combatientes sementales de utopía. Tarde llegará algún día un universal latido del pueblo, no está vencido, e irrumpirá abriendo cancha para jurar la revancha por los desaparecidos. Desde que está el socialismo, hoy, mañana y siempre vivo, profundamente el motivo que emerge desde el abismo. Solidaridad, altruismo, porque el pueblo no se avanza, no abdica de su esperanza, no abdica de su deber, pone lo que hay que poner en el pie de la balanza. Un abrazo fraternal y hondamente libertario por este indemne ideario de revolución social. Y la palabra augural en América Latina por la historia que camina con esperanza y coraje, tal el fraternal mensaje que dejaron los libros. Molina, al mismo tiempo que desarrolla su técnica de improvisación, va sintiendo la necesidad de dejar de escribir textos, de escribir versos y de dejarlos escritos, y es además en esto impulsado y apoyado por amigos de distintas extracciones culturales, sociales o socioculturales. Es decir que entonces, como consecuencia, empieza a publicar libros desde muy temprano. Esta es una curiosa dualidad que se da en Molina entre el payador improvisador y el autor de compuestos, es decir, de textos terminados, que pueden transformarse en canciones o textos impresos, pero que logran tener una gran unidad de estilo porque responden al mismo criterio estilístico que la improvisación del payador. Entonces, él mantiene una gran unidad de estilo y, claro, en el texto escrito arriesga a esa cosa diferente, digamos, del verso pensado para el acto improvisatorio. Y esto lo señala Atahualpa del Chopo en el prólogo a uno de los primeros libros, un libro muy lindo, y un prólogo muy lindo de don Atahualpa, en que Atahualpa dice, digamos, de alguna manera que él lo prefiere como improvisador. Y curiosamente Molina acepta este planteo, lo agradece e insiste en los libros y en los versos escritos. Y este es un aspecto fascinante de él, porque defendió esa posibilidad estilística a capa y espada hasta sus últimos días.
Yo vi libros de Molina al lado de recados y de paquetes de yerba, de lazos, yo qué sé, de bolsas de arroz, de bolsas de poroto. Lo vi en Grillos y Terrones, lo vi echando los alambrados. Siempre me acordaba, y creo que algún día lo comentamos, me acordaba, hacía un paralelo con la vida, digamos, errante que llevaron las primeras ediciones del Martín Fierro, ¿no? El libro de Molina no era para cenáculos literarios, con los cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Era un libro vivo, era un libro que se vendía en los kioscos, que se vendía en las plazas, como te digo, en los almacenes de ramos generales, como decimos aquí por el interior. Mirá, veía una flor y le gustaba y le hacía una décima. Íbamos en un ómnibus y veía algo que realmente una escena que a él le llamara la atención y en forma inmediata él contestaba con una décima. Estaba en una reunión de amigos y él sí tenía que elogiar el buen vino, el buen pan, la calidez de la reunión, el homenaje de él era en forma de décima. El tema de la décima que manejamos nosotros, digamos, como elemento técnico o vehículo de transmisión del pensamiento, es la décima de un poeta, creada por un poeta español nacido en Ronda, Vicente Espinel, que es el que le agrega la sexta cuerda a la guitarra por el 1500 y poco. La décima es muy compleja, son 10 renglones de 8 sílabas, en la cual van el primer renglón rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto y el séptimo con el décimo y el octavo con el noveno. Después hay formas más sencillas, la cuarteta, son 4 renglones donde rima el segundo con el cuarto, pero eso le permite al payador una agilidad mental permanente, tiene que ir, digamos, en lenguaje del ciclista, pedaleando permanentemente, tiene que ir rodando permanentemente. Cuando haya un pensamiento o presiente que va a decir algo importante, ahí tiene que cortar. La décima no, la décima en el octavo, noveno y décimo renglón tiene que decir algo, porque si no dice, hizo un trabajo de 10 renglones vacío. Yo creo que la poesía de Carlos Molina algún día va a ser apreciada, sobre todo por aquellos que hoy manejan, diríamos, la crítica literaria como materia tan exquisita, porque en su momento tuvo que soportar, y creo que todavía, las ondas expansivas negativas de los prejuicios respecto a la poesía repentista, que se ha tenido y que se tiene todavía por parte de la inteligencia uruguaya. Se le creyó un arte menor y se le sigue creyendo todavía a la poesía repentista un arte menor. Pero modelado por otros maestros como el propio Don Atahualpa Yupanqui, y no sé por qué, y las cosas no se dan por casualidad, me sale ahora el recuerdo de aquello que decía el maestro Atahualpa a propósito de los poetas: de tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe dónde va. Vete a mirar los minegros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Quizá no lo oyó nunca, pero era un maestro de ese ejemplo. Aquellos que estaban todavía encerrados en los cenáculos literarios posiblemente no le estén dando ni a la poesía repentista ni específicamente a la de Molina el lugar que yo creo que tiene en la literatura uruguaya. Ahora, creo que era irreconciliable ese distanciamiento con los cenáculos literarios, ¿no? Acá en Melo, sinceramente, se le debe mucho a Molina, ¿no? Los escritores oficialistas nunca se enteraron que Molina andaba por Melo, ¿no? Sí se enteraba el negro Juan, la negra María Lavandera, el Pedro Pescador que andaba por ahí, sí, y ponía la voz de Melo a las 9 de la noche, que era generalmente el horario que estaba Molina, y sí lo seguían a Molina. Tenía el pueblo al lado. Y eso nunca lo van a tener ni los intelectuales de salón, ni los pseudos intelectuales, ni los que se dicen cultos. Ya lo decía Antonio Machado, ¿no? El intelecto no canta ni cantará jamás, jamás. Yo en los últimos años estaba estudiando guitarra clásica para darle más consistencia a su música popular, ¿no? Para darle más volumen, para ayudar en la digitación y todo eso, ¿no? Entonces estaba estudiando con un amigo de él, con Amílcar Rodríguez Inde. Estaba estudiando guitarra clásica rigurosamente como un alumno de 16 años. O sea,
Esa es una cosa, ¿viste? Para mi abuelo no había tiempo. No había tiempo, no había edad. Y él siempre estaba enseñándonos, a mí y a otros payadores, transmitiendo él lo que él sentía para que no quedara ahí nomás. Creo que no fue un hombre egoísta, muy por el contrario, entregó todo lo que sabía, entregó su experiencia y nos contagió de un tremendo amor por las cosas que él hacía. Carlos estuvo por Europa, Australia, o sea, fue un hombre que viajó tremendamente por el exterior, y cuando lo consultaba qué país le había gustado más, decía que lo que a él le gustaba más era Fraile Muerto, ¿no? O sea, ahí marcaba la sencillez de Carlos, un profundo amor por su tierra, que eso sí, cuando podía lo manifestaba, y un profundo amor por la China, por su compañera. Un profundo amor por la China, al que le dedicó varios versos, y ahí denota esa pasión por la China, ese amor por la China, que bueno, que hasta los últimos momentos ahí Carlitos lo llevó a morirse adelante de la China, ¿no? Abrazado a su guitarra, caerse ahí delante del amor de toda su vida, y eso también es impactante, ¿no? Mi abuelo se murió tocando una canción de Yupanqui, La Flecha. No era una propia, no era de él, y era raro además que tocara algo que no era de él, ¿no? Pero fue así. Si quieren callar mi voz, de nada sirve la pena. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de luz. Mi guitarra para que no cante yo no me aflijo por eso. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Si me quitaran los ojos, lo mismo he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó.
con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, al verla volar, volando, para llenarse de sol. Era el que escribía el verso que yo cantaba, como una flecha volaba luminosa rebeldía. Aquí traigo la anarquía que bulle en mi corazón, mi invencible diapasón. Tantas veces ha cantado, cumpliendo un apostolado que es una laica misión. Esta guitarra insurrecta no sabe gemir endechas, su acorde abriendo brechas, lo mismo que una piqueta. Loco, soñador o poeta, hay en mi altivo ademán, como en gesto de un titán, gritando sus rebeldías. Soy un volcán de poesía, o la poesía de un volcán. Que el pueblo sacuda el yugo, que ruja, blasfeme y grite, que azote, que decapite al delator y al verdugo, que los parias, el mendrugo, los que la tierra cultivan en su cerebro, conciban ideales redentores, para dejar de ser flores donde los ángaros liban, que deje el hombre de ser una máquina inconsciente que hasta hoy manejó a mi mente impúdico mercader. La máscara del deber lo ha tumbado trecho a trecho. Si tal fórmula es un hecho, debe sentir en su ser, donde golpea un deber, la vibración de un derecho. Guitarra de la igualdad, yo quiero que siempre vibres para cantarle a los libres el himno de la verdad. No vendas la libertad de límpida rebeldía, y hasta el final de mis días en ámbitos infinitos van a escuchar este grito: siempre salud y anarquía.